Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Esto es Esoteric Tarot. Mi nombre es Carolina y hoy vamos a estar haciendo una lectura para ver qué es lo que viene para el Papa, ¿sí? ¿Qué es lo que viene para el Papa? ¿Cómo está de salud? ¿Qué es lo que viene para él desde ya? Se me acaba de dar vuelta el colgado. Y esto nos está hablando de un momento donde esta persona está como recluida, escondida hacia adentro, en un momento donde solamente está mirando a su alrededor, ¿sí? Sin poder demasiado tomar acciones. Ahora vamos a ver por qué puede estar en el colgado, ¿sí? El colgado además también nos habla de un momento donde puede no estar muy bien de la mente y por eso es que está colgado, porque no está con un raciocinio, si se quiere, en toda su plenitud. Vamos a ver entonces el Papa, qué es lo que viene para él. Desde ya, si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, que formes parte de esta comunidad. Te dejo también en la cajita de descripción la página web para que puedas solicitar tus consultas privada personalizada, carta natal, revolución solar, todos los temas que necesitas ver ahora y cursos, mucha información que vas a encontrar, así que te invito a que te pegues una vuelta por ahí. Vamos a ver entonces el Papa Francisco y qué es lo que viene para él. ¿Qué es lo que viene para el Papa? ¿Qué es lo que viene para el Papa? Vamos a ver el Papa y qué es lo que viene para él. ¿Sí? Bueno, el diablo. El diablo. El diablo, chicos, muy fuerte. Arrancar así, muy fuerte. La primera carta que le está saliendo al Papa es el diablo. Y esto nos está hablando realmente de que es el Papa, yo no sé muy bien. Bueno, el Papa, igual que es el Papa, ¿en qué sentido nos representa? ¿No es cierto? La Iglesia Católica ha perdido mucho peso, ¿sí? Pero quiero decirles que él tiene el diablo encima. Tiene el mal encima. Y esto también nos está hablando de que el mal no solo es un mal que él tiene encima, sino que es su propio mal lo que tiene encima. ¿Ok? Es su propio mal que se lo está comiendo. Es su propio mal, es su propia esencia. ¿Ok? O sea, tiene el diablo encima. Es la primera carta que nos está saliendo. Tiene el diablo encima. Y esto es una sombra. Y esta sombra tiene mucho que ver con su historia, su pasado y quién es él realmente internamente y sus verdaderas intenciones. ¿Sí? Por otro lado, la templanza invertida. La templanza invertida nos está hablando de un momento donde este hombre está en un desequilibrio total. Algún problema grave de salud tiene a nivel de la circulación y puede ser también un problema de salud a nivel cardíaco, ¿ok? La templanza invertida nos habla de un momento de desequilibrio, un momento de desequilibrio profundo y siento que esto tiene que ver con la salud. El juicio, y como saben, esto es el juicio divino. El juicio divino que cae sobre él y sobre todo lo que él representa. Siento que este Papa está en un momento crítico realmente porque el diablo con la templanza invertida y el juicio nos está hablando de un momento muy crítico donde esta oscuridad que él tiene se lo empieza a comer, ¿ok? Tenemos acá el 7 de espadas invertido. Un ambiente, bueno, de traidores, de mentiras, un Papa además manipulador de la verdad, manipulador de las circunstancias, ¿ok? Veo una persona con este 7 acá que está muy rodeado de un ambiente tóxico, si se quiere, y como de situaciones raras, o sea, es como que todo lo que lo rodea son situaciones raras, poco claras, como bueno, como sabemos que sucede con la Iglesia Católica. Tenemos también, por supuesto, la rueda de la fortuna invertida, el fin de ciclo para el Papa Francisco. Rueda de la fortuna invertida, un ciclo que termina, que se tiene que cerrar, va camino al final de su ciclo. Y con las cartas que les estoy marcando, el juicio divino, y el diablo realmente siento que es el fin de ciclo en un sentido amplio de la palabra. Tenemos el as de copa invertido, una persona que no está bien emocionalmente y que además está como con mucha carga, yo siento, de arrepentimientos o mucha carga como de melancolía, de mirar hacia el pasado y darse cuenta de cosas que tal vez se arrepiente de haber dicho, hecho o no haber dicho o no hecho. Pero lo veo una persona muy angustiada.
¿sí? Muy angustiada. Tenemos acá también el 10 de espadas invertido. Y eso nos está marcando un momento donde su mente no estaría a la orden del día. Pensamientos de preocupación y pensamientos negativos. Tenemos la fuerza con reina de bastos y el 5 de oros. Siento que con estas cartas es como que, a ver, él intenta mantener una imagen, una cierta imagen de dominio propio, ¿no? Pero realmente con el 5 de oros nos está mostrando como que su propia miseria, ¿no? Es lo que sale a la luz todo el tiempo, ¿sí? Después tenemos rey de copas con el colgado, de vuelta. Hay algo ahí de sus emociones, de su mundo emocional, de cómo él siente o ve su vida en retrospectiva. Siento mucho esto. Siento que es una persona que está en un momento viendo mucho su vida en retrospectiva y no necesariamente lo que está recogiendo es lo que, no sé, siento arrepentimiento acá, ¿sí? Tenemos acá caballero de espadas con reina de oros invertida y paje de espadas invertido. Y bueno, son muchas cartas complejas donde yo lo veo en un momento de gran desequilibrio, como les dije. Un desequilibrio mental, un desequilibrio a nivel de su estado físico y de su fuerza física, y un desequilibrio sobre todo lo que sea planes o proyectos que podría él tener o no hacia el futuro. Lo que tenemos acá es la carta de la muerte. Y la carta de la muerte sabemos que si bien no se refiere necesariamente a la muerte física, pero en este contexto y con estas cartas quiero decirles que la muerte está muy cerca. La muerte está acechando, la muerte está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué lo digo? Porque es una persona que está mirando en retrospectiva su vida, está mirando en retrospectiva con el juicio divino, está mirando en retrospectiva sus acciones, sus palabras. Es una persona que yo la siento muy arrepentida, muy desequilibrada, con problemas circulatorios y cardíacos severos, y su fuerza física no está en su mejor momento. La muerte está sentada al lado. Vamos a ver qué pasa con el gitano también. Tarot gitano y vamos a ver el papa. Vamos a ver qué viene para el papa. El papa y qué es lo que viene para el papa. El Papa Francisco y qué es lo que viene. Un traidor de la vida. Yo lo veo realmente una persona que, wow, enfermo, muy enfermo, muy enfermo. Que se terminó enfocando demasiado en el dinero, ¿no? En la comodidad y en el estatus y en cosas que no nada que ver con lo que él representa, ¿cierto? Porque tiene los peces acá. Bueno, vemos el anillo, ¿no? Tan representativo del Papa. Y tenemos acá la serpiente. Como dije, un Papa que falso, mentiroso, rodeado además de muchas serpientes. O sea, de verdad que siento que él es una persona muy enferma en este momento, que está enfermo, ¿sí? Muy enfermo. Y la realidad es que la gente que lo rodea, el entorno es un entorno falso y es un entorno hasta peligroso, me animo a decir, porque la serpiente nos está marcando realmente y radicalmente un tiempo donde él está rodeado, o sea, yo siento que él no se siente seguro. Algo de esto quiero decirles, y tenemos acá también las nubes. Las nubes nos marcan un momento de gran preocupación, gran angustia, o sea, y de vuelta, la poca claridad mental. La poca claridad mental que él está teniendo, ¿no es cierto? Como que no puede distinguir bien una cosa de otra, hay algo en su mente que no está bien. Y lo siento como nervioso, angustiado, preocupado, todas estas palabras juntas. El barco, siento que él probablemente quería hacer un viaje, trasladarse a algún lado, pero no va a poder, se le corta por alguna razón y va a tener que ver con algo de salud. Lo veo en un momento donde tiene la cruz con los ratones. Como les dije, la cruz con los ratones nos marca sinceramente un tiempo de grandes complicaciones a nivel de la salud, ¿sí? La cruz es la enfermedad, es un momento crítico, es un momento de soledad, pero también es un momento de desilusión, de decepción. Siento que algo más pasa con este Papa. O sea, no solamente es un tema de salud, sino que toda la salud puede tener que ver con todo esto
alrededor, ¿no es cierto? Y también esto como de qué represento al final del día, estas sensaciones me da. Y tenemos acá también los ratones. Los ratones de qué nos hablan. Nos hablan de una enfermedad que está avanzando rápidamente, ¿sí? Nos hablan de una enfermedad que se lo está comiendo, como les dije al principio con el diablo. Acá hay algo que se lo está comiendo muy rápidamente, ¿sí? Y siento que además los ratones son nervios, estrés, preocupación, miedo, mucho miedo. Lo siento a alguien que, como digo, que está enfermo y que además no se siente rodeado de un ambiente seguro o de un ambiente confiable. Y esto nos habla de preocupación y de angustia, ¿sí? Los ratones, junto con la cruz, nos habla de una persona que está enferma y con una enfermedad que está avanzando muy rápido, como si fuese un mal que se lo está comiendo a una velocidad inusitada. ¿Por qué lo digo? Porque los ratones son un mal, son una epidemia, una enfermedad, ¿sí? Que cuando aparece se multiplica rápidamente. Por eso les digo que siento que la salud se le va a deteriorar muy rápido. Si bien no me sale el ataúd, o sea que por ahí no es algo que vamos a decir puede haber un final muy pronto, pero siento un estado muy crítico que se acelera y que puede llegar a tener, como dije, la muerte, ¿sí? Que está sentada al lado muy cerca mirándolo de frente, ¿sí? Así que esto es un poco todo lo que viene para el Papa Francisco. Desde ya les agradezco que hayan compartido este rato conmigo. Gracias por ser parte. Te invito a suscribirte y nos vemos en futuros videos.